Monterrey es una ciudad que se devora a sí misma. Es un monstruo de acero y concreto que ruge bajo un sol implacable, donde el progreso parece ser la única ley escrita sobre el asfalto. Pero en medio de esa vorágine industrial, en la vieja calle Aranberry, existe un vacío que no pertenece a este siglo. En el número 1026, el aire se detiene. Ahí, las paredes de sillar no solo sostienen un techo, sostienen el eco de un grito que se quedó atrapado en 1933 y que, en pleno 2026, sigue buscando una salida entre el ruido de los cubiertos y las risas de los turistas. Bienvenidos a El Hilo Invisible. Hace poco, analizamos el caso de la hiena de Querétaro y vimos cómo la maldad puede nacer desde el núcleo más sagrado de una familia. Lo que ocurrió en Monterrey nos revela algo igual de sucio: la traición por un puñado de monedas. Hoy vamos a explorar una historia que comienza con una carnicería doméstica y que termina en una mesa servida para comensales que no saben que están cenando sobre una tumba que nunca terminó de cerrarse. Todo empezó a las 6 de la mañana, donde Delfino Montemayor salió hacia su trabajo en la fundidora, dejando en casa a su esposa, Antonia Lozano, y a su hija, Florinda. Don Delfino era un hombre de orden que había construido su fortuna centavo a centavo. Se decía que guardaba un cofre lleno de plata y oro bajo su techo, y ese rumor terminó siendo la sentencia de muerte para su familia. Al regresar por la tarde, Don Delfino se topó con el infierno. No había puertas forzadas ni ventanas rotas. La muerte no tuvo que luchar para entrar. La muerte tenía las llaves de la casa. Antonia y Florinda yacían en el pasillo principal, masacradas con una hazaña que superaba el simple robo. Los asesinatos no solo querían el dinero, querían aniquilar. Fue un ataque tan visceral que los peritos de la época hablaban de una violencia que se sentía pegada a los muros de sillar. La investigación estaba estancada hasta que un testigo que nadie tomó en cuenta empezó a hablar. El loro de la familia, que había visto cada segundo de la tortura desde su percha, empezó a repetir con una voz que imitaba perfectamente el terror de su dueña: «No me maten, Gabriel, no me maten». Gabriel era el sobrino de Don Delfino, la propia sangre. Gracias a ese descuido de los criminales, la policía descubrió que Gabriel y dos cómplices habían planeado el golpe, pensando que el secreto moriría con las mujeres. La justicia de 1933 fue igual de oscura. Se les aplicó la ley fuga. Los tres fueron llevados al lugar del crimen y acribillados por la policía, mezclando su sangre con la de los inocentes en el mismo suelo de la calle Aranberry. A partir de ese día, el número 1026 de la calle Aranberry se convirtió en un tumor en el centro de la ciudad. Durante 8 décadas fue clausurada y tapiada con muros de concreto. Los vecinos de generaciones enteras reportaban lamentos, sombras en los balcones vacíos y un frío que calaba en los huesos, incluso en los veranos más intensos del norte. Se decía que el trauma fue tan inmenso que las moléculas del edificio grabaron el suceso, repitiéndolo una y otra vez en la oscuridad. Pero en el presente nos trajo un giro inesperado. Hoy, la casa Aranberry ya no es una ruina prohibida. Es
un restaurante y un museo temático. Tras décadas de abandono, puedes pagar por sentarte a comer una hamburguesa en las mismas habitaciones donde Antonia y Florinda suplicaron por su vida. Cenar rodeado de maniquíes que recrean el horror y recortes de periódicos amarillentos es la máxima expresión de nuestra era. Convertir el dolor en una experiencia de consumo. Pero aquí nos preguntamos lo que nadie se atreve a decir en las reseñas de internet. ¿Realmente se puede limpiar un lugar así con un poco de pintura y un menú llamativo? Los empleados actuales, cuando las cámaras de los turistas se apagan, cuentan historias distintas. Hablan de alarmas que se disparan a solas a las 3 de la mañana, de sombras en la cocina y de un aleteo invisible que recorre el pasillo principal. Dicen que a veces entre el aroma de la comida se siente un olor metálico a sangre que desaparece en segundos. La casa Aranberry ha dejado de ser una ruina, pero está lejos de estar en paz. El hecho de que hoy puedas estar libremente ahí no significa que el horror se haya ido. Solo significa que ahora el misterio tiene un menú. Los lugares con este nivel de trauma no se limpian solo con pintura. Si decides visitar el 1026 de la calle Aranberry, disfruta tu cena, pero mantén los ojos abiertos, porque en un lugar donde la traición se filtró hasta en los cimientos, quizás el próximo testigo de lo inexplicable seas tú. Suscríbete al Hilo Invisible y dinos en los comentarios si estuvieras ahí, cenando en esa misma habitación. ¿Podrías estar tranquilo o sentirías que alguien te observa desde las sombras del pasillo? Yo soy David y sigan tirando del hilo antes que el hilo los jale a ustedes. Hasta la próxima.